Hemos ido viendo a lo largo de las diferentes mesas que iba cada vez surgiendo más o más personas involucradas con el emprendimiento, con emprender, con crear algo nuevo, con tener nuevas ideas y llevarlas a cabo. Este foro se enmarca dentro de la actividad de Culinary Action, que como bien explicó José Mari ayer, es la línea que tenemos para apoyar el desarrollo de nuevas iniciativas, nuevos negocios y desde luego es una línea que tiene que estar presente, ¿no? El emprendimiento y cómo podemos de una idea generar un concepto, testearlo, validarlo y realmente llevarlo al mercado y generar valor sobre unos valores, ¿no? En esta mesa un poco hablaremos de este tema, de emprender, de innovar, las vías para emprender en el sector gastronómico y nos van a acompañar en esta mesa y los voy a ir nombrando si quieren que vayan subiendo según les voy diciendo. Borja Susilla, buenos días Borja, es cocinero emprendedor, jefe de cocina de Tula, un restaurante que está en Javea. Me gusta porque te consideras un cocinero autodidacta. Ya nos contarás un poco más sobre esto. Esto tiene mucho que ver también con esta actitud emprendedora, ¿no? De tener inquietud y buscar cómo llevar a cabo una idea. Recorriste España durante varios años, hasta que hace 3 años y medio decides instalarte en la costa alicantina y emprender asociado con Clara Puig de Bellacasa, la apertura de Tula. Y hay que felicitarte porque en noviembre de 2019 conseguisteis una estrella Michelin, así que enhorabuena. Muchas gracias. Nos acompaña también Gonzalo Baquedano, es copropietario y jefe de cocina de Ajo Negro. Buenos días. Hola, buenos días. En Ajo Negro, eso es. Estudiaste en la Escuela de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada. Sí. Pasaste por Echaurren también. Sí. Y te mudaste a Donosti aquí porque también hiciste el máster, ¿verdad? En técnica de vanguardia. Segunda generación. Hiciste las prácticas en ABAC. Yo creo que esa experiencia te cambió un poquito la vida. Sí. Ya nos contarás, por muchos sentidos. Y decidís, surge la posibilidad de abrir un nuevo restaurante en La Rioja y os lanzáis. Y aquí estáis con Ajo Negro, en el que hacéis una cocina que además os apetece, ¿no? Eso es. Lo que queréis hacer. Seguimos con Pablo Ruiz de Los Tiemblos, que le conocemos de ayer. También estuvo en la mesa de productores. Os recuerdo, Pablo dio una familia con mucha trayectoria quesera. Abristeis la primera quesería ecológica y ahora, como comentaba ayer, habéis empezado a trabajar con la cría extensiva de cerdo y también desde una perspectiva muy emprendedora, ¿no? De encontrar un nicho de mercado e ir a por ello y generar valor, pero valor de verdad, como comentábamos ayer. Nos acompaña también Esther Merino. Buenos días. La única chica de la mesa. Que te traten bien. Consultora y bartender. Creadora de Bous, consultoría gastronómica de Sala. Eres de Valladolid, graduada aquí en BCC. ¿De qué añada eres tú? Yo soy de hace 2 generaciones, de la cuarta. De la cuarta. Del primer ciclo. Del cierre del primer ciclo, muy bien. Tu trabajo fin de grado estaba vinculado a temas de liderazgo, de capital humano en el sector de la hostelería y desde entonces parece que, bueno, has desempeñado puestos de responsable de cocina y departamentos de sala, pero te gusta mucho el tema de liderazgo y con Bous, con esta consultoría, desde un enfoque multidisciplinar y una metodología propia, hacéis también este tipo de asesoría, ¿no? De sala, de cómo involucrar temas de liderazgo, equipo, muy interesante. Y estás desarrollando con Pachi Troitiño también, ya nos contarás, ¿no? Una idea, un nuevo primer I+D de sala, servicio y atención al cliente. Nos contarás de esto porque la verdad que parece súper interesante. Nos acompaña también Sergi Plachá. Buenos días. Es de Barcelona, apasionado de los viajes y la cocina, ha viajado por Australia, ha trabajado en resorts en Camboya, por ejemplo, y después de viajar por 12 países en casi 2 años, casi nada, decides volver y con tu mejor amigo Daniel creáis una startup, Becrit, que es la primera empresa en España en comercializar productos elaborados con proteína de insecto. He de decir que Becrit es una de las startups que hemos acelerado en nuestro programa de aceleración en Culinary Action este año, así que me hace muchísima ilusión que puedan estar aquí compartiéndolo con vosotros. Y en febrero de 2020 tienen previsto lanzar el primer batido de proteína de insecto superfood del mundo. Casi nada. Y por último, tenemos como moderador a Sergio Mariscal Gil, de Amona Lola, cocinero. Es el responsable de hablar toda la oferta gastronómica de Amona Lola, también estudiante de aquí, y que gracias al TFG que hicieron en Amona Lola, pues se quedaron él y su compañera y ya está, ya pasamos por departamentos de I+D, aparte de cocina, tiene una visión bastante integral. Así que os dejo con esta mesa que yo creo que hará debate aquí, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, antes de nada. Y nada, saludar a toda la mesa, un placer.
Y bueno, ahora la mesa redonda que vamos a hacer ahora va a tratar un poco del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento que todos estamos llevando a cabo en distintos sitios, distintos lugares, ya sean zonas urbanas, zonas más rurales. Y entonces, pues quería empezar un poco en cómo se emprende hoy, ¿no? ¿Qué nichos de mercado tenemos? ¿Qué nichos de mercado estamos encontrando? Y luego, todo lo que estamos emprendiendo, todo lo que existe, ¿está ya todo inventado en la gastronomía o realmente no, ¿no? Entonces, me gustaría empezar primero pues con vosotros dos, con Tula y Ajo Negro. Y quería preguntaros, sobre todo, a la hora de emprender, ¿por qué formato de negocios optaríais? Bueno, yo creo que al final, en estos 2 días que llevamos de ponencias, hemos escuchado 2 palabras principalmente, que son especialización y personalización. Se han repetido en cada mesa y al final yo creo que esas 2 palabras no deberían de olvidar otra que conjuga las 2, que es artesanía. En nuestro concepto de negocio queremos ser artesanos y queremos personalizar tu experiencia y especializarnos en hacerte sentir una persona que vienes a comer a nuestra casa y eres especial para nosotros. Ese creo que fue nuestro nicho de negocio, volver a crear salones de casa y casas de comidas traídas al día de hoy, donde te recibimos, te hacemos sentir como en casa y donde para nosotros eres importante. Y eso creo que está ya fuera de cualquier nicho y de cualquier punto geográfico, porque te da una realidad, te da un sentido y ennoblece y quita esa desnaturalización que puede venir por tanta tecnología de esta nuestra profesión, que es tan simple como alimentar y dar de comer con gusto. Y creo que ese fue nuestro nicho principal, en concreto en nuestra zona. Muy interesante. Sí, apoyo un poquito lo que dice. Yo creo que a la hora de emprender, pues bueno, es importante que un propio negocio tenga su propia personalidad, ¿no? Para dar algo diferente al resto, para el cliente, ¿no? Al público. En nuestro caso, por ejemplo, pues bueno, tenemos un restaurante en Logroño, en el centro, en la parte del casco antiguo, y hacemos tenemos una oferta que es totalmente diferente a la oferta tradicional o que ya puedes encontrar en La Rioja. Hacemos una cocina de fusión entre México y España. Entonces somos el único restaurante con esta identidad, con esta oferta en la zona, y bueno, un poquito por esto nos estamos pues destacando, ¿no? Ahí por ese ámbito de diferencia, ¿no? Muy interesante. Y esto hablando de núcleos urbanos y luego en zonas rurales, como vosotros, en los Timblos, ¿por qué modelo de negocio optaríais a la hora de emprender? Bueno, pues yo creo que el primer paso que hay que ver es que hacer algo que a ti te nace, que a ti te llena, ¿no? Y después mirar un poco alrededor y qué necesita el posible comprador que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos promocionando el cerdo salvaje, que es una cosa que era un poco difícil encontrar en España, y a mí siempre me han apasionado los animales, y nuestro cliente del Grupo de Luz, un grupo que tiene varios restaurantes entre Santander y Madrid, en este caso demandaba un cerdo de calidad, un cerdo salvaje, y bueno, pusimos en marcha esta iniciativa y la verdad es que ha sido estupenda. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, aquí ya hablando de restauración, hablando ya de producción también, y luego en otro aspecto, como puede ser el bartender y coctelería, Esther, ¿cómo te plantearías el emprender? ¿Por qué tipología optarías? En primer lugar, me plantearía analizar en qué entorno, en qué espacio me voy a mover. Siempre, bueno, yo, como han indicado en mi TFG, me fui al área de la antropología social y cultural para entender y pautar unos parámetros comunes en torno al comportamiento humano relacionado con la gastronomía. Que en esto siempre tengo que referenciar a Sergio Gil, que me ayuda un montón a entender estos aspectos. Una vez analizado el espacio, cómo se comporta la gente, qué gusto adquirido hay, qué cosas piden, ya puedes ir desarrollando una idea de negocio. Perdón, ahora se me oye mejor. Bueno, lo que iba diciendo. Una vez que te has molestado en observar todo ese espacio, todo ese emplazamiento,
porque la calle habla, la ciudad habla, el barrio habla y el barrio te pide. Y al final todos estamos teniendo actividades que van para el ser humano, que seguramente sea el animal más salvaje y más complicado. Entonces merece parar y observar este tipo de aspectos. Luego, una vez que analizo eso, por supuesto también valerme en primer lugar de instituciones gubernamentales, que ahora cada vez más tenemos más apoyo. Y creo que debemos abrazar ese tipo de ayudas. Y luego también algo que incluso a mí a veces se me ha olvidado y ahora intento recordarme muy mucho, es de valerme de personas que nos han dejado un legado, que no han tenido medios, porque nosotros ahora tenemos medios, tenemos esta universidad, tenemos especializaciones, carreras, internet. Ellos han hecho magia sin medios y nos han dado ese legado. Entonces, nunca olvidarles y tenerles en cuenta porque la visión experiencial que ellos nos aportan es crucial dentro del emprendimiento. Entonces creo que es no obviar nada. Es una idea un poco romántica, pero hay que escuchar la calle, hay que observar el comportamiento humano. A raíz de ahí ayudarte de las instituciones gubernamentales, porque también es muy bonito compartir con ellas qué es lo que tú observas y si coincide o no con las iniciativas que ellos están teniendo en la denominación de una región, de una ciudad, de una zona rural, de lo que sea. Y luego, por supuesto, por último, el tema de todas estas personas que han trabajado sin medios, que nos han dejado un legado fantástico y yo creo que es una fórmula donde no hay fallo. Qué bueno. Y bueno, viendo esto, ¿no? Esa tipología que parte de, como me habéis comentado, de ese entorno, de esa comprensión inicialmente, ya para ir hacia una línea de trabajo, una línea de negocio. Y tú, Sergi Playa, en Bigrid, en el sector de la tecnología, ¿cómo te plantearías ese emprendimiento? ¿Cómo te plantearías esa línea a seguir? Yo creo que al principio es muy importante estudiar el mercado, saber en qué momento estamos, saber qué es lo que pide el consumidor, qué tendencias hay hoy en día, qué es lo que pide también a veces el medio ambiente, porque a veces ya no es la gente, no es el crear algo para la gente, sino a veces hay proyectos que nacen a partir de una necesidad, ¿no? Y bueno, en mi caso, en Bigrid apostamos por un proyecto muy sostenible, muy saludable, que es trabajar la proteína de insecto. Entonces, bueno, hay un problema. La población aumenta cada año. En 10 años seremos 1.000 millones de habitantes más y es esencial el crear nuevas alternativas, nuevas proteínas para poder abastecer a todo nuestro planeta, ¿no? Entonces nosotros identificamos ese nicho, ese problema que había. También es verdad que las tendencias van hacia eso, ¿no? Hacia consumir productos más saludables y bueno, en este caso, pues como ha dicho Anaís, en un mes lanzamos ya nuestro primer producto y a ver qué tal nos va. Bueno, pues muchísima suerte. Gracias. Y me gustaría lanzar una pregunta a todos, a ver qué planteáis. Y yo sobre la gastronomía, hoy en día, lo que tú decías, Esther, el legado que nos han dejado, tenemos unos referentes atrás muy grandes. Entonces yo planteo, ¿creéis que está todo inventado hoy en día en la gastronomía? ¿O creéis que siguen habiendo muchas vías de escape, muchas salidas y muchas formas de hacer productos diferentes, experiencias? ¿Qué pensáis? Yo creo que cada día van a haber nuevos proyectos, hay gente maravillosa con proyectazos, hay 1000 oportunidades. Y al final seguro que hay gente. Yo creo que siempre hay que tener esa parte de creatividad, ¿no? Que tanto se habla en el mundo de la gastronomía, que es esencial y como ha dicho Javi antes, ¿no? Estar un poco loco y apostar por proyectos. Y al final es lanzarse, probar y bueno, estoy convencido que cada día habrán proyectazos y sobre todo mucha ilusión por la gente, por lanzar ideas muy buenas al mercado y bueno, estoy convencido que habrá muchos proyectos. Yo secundo mucho lo que acaba de comentar mi compañero. Sí que me gustaría añadir que por suerte ahora mismo, aparte de que todos estamos intentando abrazar las nuevas tendencias, a aplicar esas organizaciones TIL, esa gastronomía 4.0, intentando invertir muchísimo en este tipo de herramientas para facilitar a nuestros equipos las ejecuciones diarias, creo que también nos hemos dado cuenta de algo crucial, que es que el factor humano es insustituible.
Entonces creo que ahora mismo todavía hay un abanico súper amplio de seguir haciendo, porque hay muchísimas fórmulas de aunar ese apartado tecnológico y de manejo de herramientas, de domótica y de tecnología, y aunarlo y ponerlo en el mismo plano de importancia que ese factor humano, ese don que tenemos como seres de acoger, de dar disfrute, de contar historias, y que la verdad que se nos ha abierto otro nuevo cachito, por así decir. Entonces creo que todavía tenemos que enterarnos de muchas cosas nuevas que van a venir. Bueno, yo desde mi punto de vista de productor no pienso que esté todo inventado, pero sí creo que se está perdiendo la esencia del producto en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, a nuestra quesería viene mucha gente y prueba un vaso de leche, ¿no? Gente joven, bueno, le resulta un sabor un poco diferente a lo que está acostumbrada, y gente mayor que en su día igual marchó del pueblo a la ciudad, ¿no? Ahora regresa, ya jubilada, se establece otra vez en el pueblo y te dice que ese sabor es lo que él conoció 50 años atrás. Entonces, que nunca ha vuelto a probar un vaso de leche así. Yo creo que se está perdiendo un poco la esencia, la pureza de los productos, ¿no? Porque que te digan esas cosas es que en 50 años que han dado por el mundo no ha vuelto a probar un vaso de leche puro. Entonces, no está todo inventado, pero se está yendo demasiado rápido y se están perdiendo los sabores auténticos de muchas cosas. Claro, entonces, diciendo esto, podríamos hablar de que al mismo tiempo se está innovando también de lo existente, ¿no? Cosas cíclicas que van cambiando y que luego intentamos que vuelvan a lo que es ese consumo, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad. Y luego quería hablar con Borja, ¿qué tal después de emprender ese impacto que habréis tenido este año con la estrella Michelin, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo os ha aportado esa estrella? ¿Qué es lo que os ha dado? Bueno, pues es increíble porque nosotros tenemos un restaurante de 60 metros cuadrados, es muy chiquitito. Somos un equipo de 4 personas, Clara, mi pareja, en sala, con Flor, otra chica, y yo en la cocina con Quique, que es mi compañero insustituible allí dentro. Y bueno, Javi es un pueblecito muy pequeño, en la punta de Alicante. Somos, digamos, la parte más este de España, si quitamos las islas. Y en ese pueblo se vive con bastante efecto isla. Entonces todo lo que nos gusta de allí es que todo sigue pasando lento. Y a la vez en verano todo pasa muy rápido cuando llega la gente de las ciudades. Y eso mismo yo creo que es lo que nos está haciendo disfrutar de la estrella. Ha llegado en noviembre, temporada baja, lo estamos disfrutando con la gente del pueblo. Somos un restaurante con un ticket medio de 40 o 60 euros en el que todo el mundo puede venir. Y da mucha ilusión ver cómo viene la gente a felicitarte, cómo viene la gente a vivirla. Y bueno, la estamos cocinando y la estamos disfrutando y haciendo lo mismo que hacíamos antes de tenerla, pero obviamente es un sueño cumplido. Jope, enhorabuena, enhorabuena. Y dentro de todo esto, a la hora de emprender, de montarse uno su propio negocio, ¿qué pros y qué contras veis a la hora de gestionarlo, a la hora del día a día? Yo creo que para mí el pro más importante, bueno, todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos menos de 30 años, y yo lo que más valoro es el aprender, ¿no? Entonces, es el pro principal, el estar cada día, te encuentras adversidades o problemas que nunca te has encontrado, los tienes que solucionar. Cada día es una carrera de obstáculos, cada día hay nuevos retos, y sobre todo lo que más valoro es el aprender y el crecer, ¿no? Y yo creo que como emprendedor eso es lo más importante. A diferencia de trabajar para otros, que lo respeto también, obviamente también tiene cosas buenas, rodearse de los mejores, gente que también te puede aportar mucho, pero sí que es verdad que cuando estás en el día a día y estás a veces solo, aprendes a la fuerza. Hay cosas que no hay nadie que te diga, hostia, tienes que hacer esto o lo otro, ¿no? Tú tienes que decidir, a veces te puedes equivocar, pero sobre todo el aprender es lo más importante. Y sobre todo eso, estar acompañado de ilusión, porque sin ilusión cualquier proyecto muere. Hay días muy malos, supongo que vosotros también los vivís, ¿no? Días malísimos en que te levantas y estás cansado y dices, ostras, ¿por dónde tiro ahora? No sé si por aquí, por allá. Y la ilusión creo que es fundamental para cualquier proyecto.
Yo, por ejemplo, creo que ahora lo mejor y lo peor es la nueva responsabilidad que creo que tenemos todos los participantes de una experiencia gastronómica. Al final me da igual a qué departamento o a qué espacio de la cadena de valor pertenezcamos, pero ya lo decía un antropólogo, Claude Fietcher, o bueno, hay un libro, El dilema del omnívoro, también habla de esto. Para resumir, el ser humano siempre ha tenido una relación con la comida, porque es el acto más íntimo que tenemos. Es introducir un alimento en nuestro cuerpo y ser parte de nosotros. Ni siquiera con la estética va por fuera. El alimento lo introducimos, es algo súper íntimo. Eso está pautado así por la antropología social y cultural y referenciado por detrás por gran multitud de estudios. Ahí te explican que hasta más o menos 1800, en torno al 1900-1875, ya en Francia con la última hambruna de la patata y salvo en periodos de guerras, el ser humano ha terminado con la relación y la alimentación en torno a la preocupación de tener acceso al alimento. Hasta esa fecha, la preocupación de las personas era: tengo que obtener nutrientes de algún lado para poder sobrevivir, para seguir subsistiendo. Bien, a partir de esta fecha empiezan a observar que la relación del ser humano con la gastronomía ha cambiado. Y ahora mismo creo que tenemos el reto de que tenemos que volver a reconectar al cliente con producto. Ahora mismo estamos en otro tipo de relación y de necesidad con la gastronomía. Estamos en una lucha contra la abundancia. Hace 10 años era impensable tener salsa de soja todo el mundo en su despensa. Ahora, ¿quién no la tiene? Tener acceso a quinoa en todos los lados. Coges cualquier fruta, me da igual, una sagarra, una manzana, se te cae, coges otra, no sabes de dónde viene. No sabemos qué es bueno, qué no es bueno, qué nos viene bien nutricionalmente o qué nos viene bien en cuanto a la sostenibilidad y al cuidado del entorno. Entonces creo que aparte de todas las funciones que venimos haciendo, me da igual, cocina, sala, servicio, atención al cliente, productores, por supuesto, no solo tenemos la responsabilidad de venir haciendo las actividades que hacemos diariamente, sino también esa nueva responsabilidad de volver a enlazar al cliente con producto, de volver a fundamentar esa relación íntima que tenemos como seres humanos. Y bueno, es una idea muy romántica, es una idea preciosa el poder dedicarte a algo así, pero también es una responsabilidad muy grande de la que tenemos que ser conscientes e intentar estar a la altura. ¿No? Bueno. No. Muy bien. Bueno, sí, volviendo al emprendimiento, volviendo a lo que es la línea, ¿no? Me gustaría preguntaros, porque nosotros también en Amonalola, para emprender, hemos considerado un momento muy bonito, ¿no? Un momento de aprendizaje brutal, y yo quería lanzar: ¿volveríais a emprender otro negocio? ¿Os gustaría volver a abrir otra línea distinta de trabajo, otro concepto? Sí. Yo creo que si surge la oportunidad, sí que lo haría. Es un momento muy bonito y también es un momento de mucha experiencia, adquieres mucha experiencia, ves fallos, te caes, te vuelves a levantar, corriges muchas cosas, escuchas a gente, te quedas con las cosas que te tienes que quedar o que crees tú conveniente con las que te tienes que quedar. Y yo creo que a la hora de volver a emprender un negocio, pues obviamente ya tienes muchas pautas, muchas cositas que ya las corregirías o no, unos fallos que igual ya no tendrías con esa experiencia que has adquirido antes. Entonces, ese primer momento, ¿no? de abrir un negocio, yo creo que no lo vuelves a vivir como tal. Ese primer negocio, esos primeros fallos, esa primera experiencia, esa ya es inigualable. Pero bueno, igualmente se volvería a hacer con muchísima ilusión y yo creo que, bueno, yo por mi parte, pues sí que no tendría ningún problema en volver a hacerlo. Y a la hora de emprender, ¿algún consejo que lanzar a la gente, a todo el público que seguramente tendrá muchas ganas de llevar a cabo sus ideas, de llevar a cabo sus proyectos? Yo creo que sobre todo que si creáis algo, que sea por ilusión y que no sea por dinero, porque al principio no ves dinero y el poco dinero que ves lo reinviertes y si estás pensando todo el rato en dinero nunca saldrá bien. Entonces, sobre todo que la idea os encante, os enamore y a partir de aquí pues tiras millas. Eso es. Yo pienso igual. Que se lo tomen como una forma de vida, no como un trabajo. Ayer lo decía, si mis animales se ponen malos yo me tengo que quedar.
Bueno, pues tú también tienes que pensar así, aunque no tengas animales. Tienes que pensar en que si haces algo, tienes que estar completamente en lo cierto de qué es lo que quieres hacer para poner todo encima de la mesa de verdad. Convertirlo en una forma de vivir, en una forma de ser, porque es la única manera de transmitir lo que realmente quieres que sea tu empresa. Y luego ya, por último, sobre todo me gustaría que aportaseis 2 puntos de vista distintos. ¿Cómo veis el futuro sectorial en vuestros 2 campos, ¿no? Un campo de producción y un campo de coctelería, también un campo de restauración, un campo de startup? ¿Cómo veis estos años que van a venir? Hagamos una perspectiva de aquí a 15, 20 años, pongamos. Yo creo que nos orientaremos cada vez más a esa personalización, especialización, porque cada vez los nichos van a ser más y va a ser imposible abarcarlos todos. Entonces creo que será lo que veamos en unos años. Cada vez gente más especializada y haciendo cosas más personalizadas. Es complicado mirar de aquí a 20, 30 años, no se sabe muy bien por dónde va a ir la gastronomía, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, pero con esto de la globalización, ¿no? Es lo que hablabas con el ejemplo de la soja, por ejemplo. Ahora soja lo encuentras en todas las casas, pues ahora comida tailandesa puedes encontrar casi en cualquier lado. Al final, con el paso del tiempo, los viajes, ¿no? Esas migraciones de gente, al final toda la población está un poco distribuida por todo el mundo, hace que nos enriquezcamos mucho más y que haya muchísima más variedad de todo en todos los sitios. Entonces, yo creo que va por ese camino. Al final las personas se tendrán que especializar en algo porque vamos a tener un abanico de posibilidades, de ofertas brutal y cada vez más y en mayor abundancia. Yo creo que un poco por la evolución cultural de la población y sobre todo un poco por eso, ¿no? Por la globalización esta que estamos hablando. Yo desde el punto de vista de producción creo que vamos a volver a unos cuantos años atrás, porque se ha producido últimamente muy deprisa, perdiendo la calidad total, sin mirar al medio ambiente, está todo hecho un desastre. Nosotros cultivamos el campo de manera natural, sin echar pesticidas, insecticidas, que es lo que mi abuelo hacía. Entonces, en ese punto yo creo que hay que retroceder atrás unos cuantos años y buscar sobre todo la calidad y, mirando al planeta, conservándolo como estaba y no destrozándolo como hemos venido haciendo estos años, ¿no? Porque gente ya que hablas con ellos en el pueblo, no quedan muchas especies de insectos, aves prácticamente no se ven, lo hemos visto ayer, ¿no? 3 de febrero, 25 grados en el norte, está todo, al final está en nuestras manos, lo hemos hecho, fatal. Entonces, a la hora de producir y de muchas otras casas más, yo creo que hay que mirar hacia atrás un poco y coger el modelo que decía ella, que nos han dejado, y volver a ponerlo en marcha. El legado como sí. Punto de sostenibilidad, yo ¿no? creo que sí. Yo, con respecto a sala, servicio, atención al cliente y más focalizada en el tema de la coctelería, creo que en la coctelería, en la sala y servicio en general, vamos a dejar de estar en la edad de la abuela, perdón. Y me explico que hablo de estar en la edad de la abuela. Creo que en cocina, en producción, se han llegado a tener una serie de parámetros físicos, de recetas, de mínimos que hay que tener para saber ejecutar, para saber dar una oferta un poco heterogénea y mantener unos aspectos de calidad. Bueno, en cualquier receta de coctelería seguro que os sonará agita enérgicamente. ¿Es lo mismo mi agitado que su agitado? ¿Va a causar la misma dilución de agua? A cualquiera, esto siempre me lo enseñó Platí Truitiño, si a cualquiera os digo la temperatura de una tarta, mi abuela diría que cuando el horno esté caliente. Mi madre diría que 20 minutos, 180 grados el horno, más o menos. Y yo, que por suerte he podido estudiar aquí, te diré precalentado el horno a tanto y cuando a corazón de producto llegue a tal temperatura, sí, vale. En coctelería y en muchos parámetros de sala y servicio estamos todavía en edad de la abuela. Entonces creo que vamos a empezar a sacar fichas técnicas con temperatura de servicio de un cóctel, porque es primordial la temperatura en un cóctel, con dilución de agua, con graduación alcohólica real, con qué volátiles se han destilado, qué moléculas sápidas y aromáticas se han fijado en una destilación.
creo que vamos a tener esa potencia de conocimiento y vamos a empezar a estar no solo en el mismo plano de importancia, sino también exigirnos estar al mismo nivel que nuestros compañeros para que la experiencia sea redonda. Muy bien. Y por último, en las startups, ¿cómo te planteas? Yo, bueno, dentro de las startups y dentro del producto que estoy intentando yo pues lanzar, yo espero y deseo que los insectos en 4 años, 5 años sean un poco el día a día, que seamos capaces de tomar una cerveza con los colegas y tener ahí pues para picar unos insectos, que al final saben a fruto seco, es algo muy natural y creo que es lo que va a pasar, si no algo mal estoy haciendo. Y bueno, yo creo que nos pasa un poco pues todas las marcas veganas. Me gusta mucho, por ejemplo, Eura, que es un productazo, está buenísimo, y hace 4 años cuando empezaron, pues bueno, costaba, ¿no? Porque la gente aún no tenía esa conciencia, pero ahora van así, cada vez somos más los que tenemos esa conciencia con el medio ambiente, de que realmente necesitamos reducir el consumo de carne y apostar por otras proteínas, y yo creo pues que las tendencias son esas. De acuerdo. Pues chicos, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer estar con ustedes.